Hablar sobre el arte de la guerra y es adentrarse en un tratado milenario que trasciende las batallas físicas para adentrarse en las estrategias y la sabiduría necesarias para triunfar en cualquier campo de la vida. A través de sus páginas, Sun Tzu, el sabio general chino del siglo V a.C., nos guía por un viaje de reflexión sobre el conflicto, la planificación y la supremacía estratégica. Permíteme llevar tu mente a un recorrido que explore los conceptos clave de este clásico literario. En una tranquila tarde, con el sol pintando de tonos dorados el horizonte, nos encontramos frente a un sabio anciano, rodeado por un grupo de jóvenes ansiosos por aprender. Sentados en círculo, los estudiantes escuchan atentamente mientras el sabio comienza su relato. Y el arte de la guerra, y empieza el anciano con voz serena, y es más que un manual de tácticas militares. Es un compendio de sabiduría que trasciende las batallas físicas para adentrarse en los conflictos de la mente y del corazón. Con estas palabras, el sabio nos sumerge en el primer principio del libro: conocerse a uno mismo y conocer al enemigo. Explica cómo el autoconocimiento es la base de toda estrategia exitosa, tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana. Solo al comprender nuestras propias fortalezas y debilidades podemos anticiparnos a los movimientos del adversario. A medida que avanza la narración, el anciano relata anécdotas y ejemplos que ilustran los conceptos de Sun Tzu. Nos habla de la importancia de la flexibilidad y la adaptación, citando la famosa frase: «Y si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas». La conversación se torna más intensa cuando el sabio aborda el tema del engaño y la astucia. Nos cuenta cómo Sun Tzu consideraba que la mejor victoria es aquella en la que se evita el combate directo, utilizando la inteligencia y la astucia para desmoralizar al enemigo y ganar sin luchar. Pero no todo es astucia y engaño en el arte de la guerra. El anciano nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la compasión y la humanidad. Sun Tzu enseña que un líder sabio sabe cómo ganar la lealtad de su pueblo y cómo tratar a los prisioneros con dignidad, creando así un entorno propicio para la paz duradera. Con el sol ahora ocultándose en el horizonte, el sabio concluye su relato con una reflexión final. Y el arte de la guerra nos enseña que la verdadera victoria no está en aplastar al enemigo, sino en convertirlo en aliado. Solo cuando entendemos esto podemos alcanzar la verdadera paz. Los jóvenes estudiantes se levantan, con la mente llena de nuevas ideas y perspectivas. Agradecen al anciano por sus enseñanzas y se dispersan en la oscuridad de la noche, llevando consigo el legado atemporal del arte de la guerra.